porque es súper importante, Camila Chuler, hablar de temáticas de salud y nosotros siempre en Matinal Nuestra Casa tocamos estos temas. Por supuesto, y particularmente hoy, que como cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de las Alergias. Así que aquí, amigas y amigas alérgicos, como una, vamos que se puede y vamos a aprender también acerca de esta condición. Nos acompaña el inmunólogo y microbiólogo del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, Alexis Kalergis, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Ahí sí, está muteado. Sí. Buenos días, Camila y Luis, gusto saludarlos y felicitaciones por su programa. Además, felicitarlos por esta iniciativa de discutir temas tan relevantes y saludar a la audiencia que escucha su material. Sí, muchas gracias por estar acá para hablar obviamente de las alergias en este Día Mundial de las Alergias. Comencemos de inmediato analizando el concepto más básico. ¿Qué es una alergia? Bueno, una alergia es una respuesta inflamatoria exacerbada contra algo relativamente inocuo. Hay alergias de tipo respiratorio, alergias de tipo alimentario, hay alergias también en la piel. Son respuestas inmunes exageradas frente a sustancias que no necesariamente son peligrosas o tóxicas. Se manifiesta con una serie de síntomas dependiendo del tipo de alergia. Pueden ser picazón, puede ser estornudo, como muestra ahí la imagen, puede ser secreción respiratoria, de una alergia respiratoria, pueden ser también ronchas en la piel. En el caso de algunas manifestaciones gastrointestinales puede ser dolor, inflamación de la vía gastrointestinal. Es muy diversa la manifestación de los síntomas de la alergia, pero el gatillante es una respuesta inmune exagerada a raíz de un desequilibrio inmunológico, básicamente, que de manera muy preocupante, Camila y Luis, ha ido aumentando en las últimas décadas. Sí, de hecho, ese es un tema que preocupa cuando se empiezan a analizar las cifras, me imagino también desde la comunidad médica y de investigación. ¿Por qué? ¿A qué se puede deber que hoy día nos encontremos con más casos de alergias? Bueno, hay una teoría, Camila, que se llama la teoría de la higiene. Esta teoría plantea que a raíz de la gradual disminución de otro tipo de enfermedades, en particular enfermedades infecciosas, a pesar de que recientemente tuvimos una situación de crisis sanitaria bastante grave a raíz justamente de una enfermedad infecciosa como fue COVID, causada por el SARS-CoV-2. Con ese paréntesis, que fue bastante terrible para la humanidad, por supuesto, en el tiempo, en las últimas décadas, ha ocurrido una disminución gradual de las enfermedades causadas por ciertos tipos de microbios. Y eso va de la mano con medidas de higiene que han disminuido, por supuesto, la exposición a estos microbios. Medidas de higiene que involucran vivir en lugares más limpios, manipular los alimentos de una manera que disminuye la cantidad de microbios que están presentes, evitar en algunos casos exposiciones a la tierra, al polvo, y ese proceso, esa conducta, aparentemente, según esta teoría de la higiene, ha provocado que nuestro sistema inmune, que evolucionó para estar enfrentado a estos microbios de manera permanente, esa falta de, entre comillas, microbios inocuos, podría causar este desequilibrio que se traduce en respuestas inmunitarias exacerbadas, y eso sería una de las explicaciones de por qué las alergias han ido aumentando en los últimos años de manera tan significativa. Sin duda que el COVID-19 exacerbó esa falta de contacto, por lo menos por 2 años, con el exterior. Finalmente, nos involucramos mucho más con el tema de desinfectarnos las manos o el alcohol gel, en fin. Pero ya venía una tendencia antes de eso, por ejemplo, y ahí le pregunto, de muchos papás que ya no dejaban que sus hijos, y vuelvo a insistir, antes de la pandemia, salieran a jugar a la calle, se ensuciaran con tierra, jugaran con ese contacto que tuvimos a lo mejor cuando chicos nosotros, les protegían un poquito más las casas.
casa, tal vez le alejaban el perrito o el gatito para no tener ahí alguna situación complicada, a diferencia de otras generaciones donde, claro, todos lo hacíamos en la calle, básicamente. ¿Tiene esa relación también en directa a propósito de lo que nos mencionaba? Exactamente, ese es el concepto, usted lo dijo perfecto, Luis. En el fondo, cuando hay un exceso de higiene, nuestro sistema inmune que se desarrolló a través de la evolución para estar enfrentado a un medio ambiente, si usted quiere, un poquito más sucio, el exceso de limpieza puede justamente, o el exceso de higiene, puede disminuir la exposición a microbios y elementos en el medio ambiente que son necesarios para la correcta función, el correcto entrenamiento del sistema inmune. Entonces, una manera de abordar esto es, ahora que estamos de vuelta después de la dura pandemia que nos tocó vivir, volver a tener una vida más natural, al aire libre, exponernos a lugares donde hay sustancias que son inocuas de la naturaleza, y que tratar de evitar este exceso de higiene cuando se trata de sustancias que son inocuas, como usted dijo, mascotas que estén debidamente tratadas, ¿verdad? Vacunadas. Cuando hablamos, por ejemplo, del jardín o el barro que está en diferentes lugares, la tierra. En el fondo es bueno que las personas, especialmente desde muy pequeñas, se puedan ir exponiendo a estas sustancias que son inocuas para evitar este desarrollo de enfermedades inflamatorias exacerbadas que se asocia con este exceso de higiene. Ahora, eso no quita, Luis, que en el caso de el momento actual en que estamos, donde hay un brote de virus respiratorio que puede ser peligroso, en situaciones en las que haya posibilidad de contagio de agentes respiratorios peligrosos, como por ejemplo virus influenza, virus sincicial, etcétera, COVID, ¿verdad? El SARS-CoV-2, sí debamos usar mascarilla. Así que hay que estar bien instruidos, bien informados, informadas de la manera cómo abordar este tema, porque hay un equilibrio entre evitar enfermarnos contra el contagio con virus respiratorios que pueden ser graves, incluso mortales, y el medio ambiente está lleno de microbios que son inocuos y que sí son necesarios para que nuestro sistema inmune se desarrolle de manera balanceada. Bueno, y a propósito de eso, ¿cuál es el rol del sistema inmunológico de cada persona en el desarrollo de las alergias? Porque ante las mismas condiciones hay algunos que las desarrollan y otros que no. Exactamente, Camila. Justamente hay factores ambientales, como estábamos hablando recién, principalmente, pero también hay factores genéticos. Es decir, hay personas que tienen mayor susceptibilidad que otras a desarrollar respuestas exacerbadas inflamatorias. Tiene que ver en eso mucho nuestra composición alélica, en el fondo nuestra composición genética, y se refleja muchas veces en la historia familiar. Si tenemos una historia familiar con abuelos, abuelas, padres, madres con alergia, es probable que desarrollemos, que la descendencia desarrolle también ese tipo de afecciones. Y se han ido identificando algunos elementos moleculares, tipos de genes que se vinculan con el desarrollo de alergia. Es un área de investigación científica muy activa, porque eso permitiría, por supuesto, comprender mejor cuáles blancos terapéuticos podrían ser abordados de manera específica para disminuir la alergia a las personas que la sufren, porque efectivamente hay personas que tienen más susceptibilidad que otras para desarrollar alergia, ya sea al polen, alergia al polvo, alergia a alimentos, etcétera. Hay una larga lista de cosas que causan alergia, y hay personas que incluso dentro de la misma familia pueden desarrollar y otras no, sí, porque somos genéticamente distintos. Ahora, y con respecto a los tratamientos también para los síntomas de las alergias, doctor, ¿qué hay del uso de los medicamentos que están disponibles en el mercado y que son de libre compra, además de libre venta, ¿verdad?, para las farmacias? Porque muchas veces hay personas que no están seguras de tener una alergia,
no se han hecho quizás los exámenes, no ha habido un diagnóstico de por medio, pero de pronto presentan algunos síntomas similares a las alergias y asumen, debe ser alergia, y se toman el medicamento. ¿Qué pasa con el uso de estos medicamentos? ¿Hacen que nos volvamos resistentes en algún momento? ¿Hace que impida que sepamos realmente si somos alérgicos o no? Bueno, la automedicación es algo de todas maneras hay que evitar. Hay que tratar de a toda costa evitar automedicarse. Siempre es importante recibir el diagnóstico de la enfermedad que nos afecta. Por lo tanto, si tenemos o creemos que tenemos una alergia, y en particular si es una alergia severa, es importante consultar al especialista que corresponde y recibir el tratamiento que corresponda a ese tipo de afección. Eso en términos generales. Ahora, en el caso puntual de la alergia, efectivamente, el exceso o el mal uso de algunos de estos medicamentos puede tener algunos efectos adversos que, por supuesto, es importante evitar, y eso se evita por medio de la debida consulta a especialistas que orientan y, por supuesto, recetan los medicamentos que corresponde utilizar. Sí, importante ese llamado también, Alexis, a acudir a los especialistas correspondientes si tenemos alguna sospecha. Por lo menos acá ya tenemos este respaldo de tu parte, conversar un poco acerca de lo que significa esto para la vida de las personas, cómo prevenirla de alguna manera y estar atentos a estas conversaciones a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Camila, Luis, por la invitación, y muy disponible para futuras entrevistas de este y otros temas. Agradecidos por eso, Alexis. Recuerda que puedes revivir esta conversación en canal9.cl. Son las 10 de la mañana. 4 graditos. Punto. Sí, 4 grados hay a esta hora de la mañana. Abrigarse mucho, tener precaución a la hora de conducir. Está escarchado el pavimento, puede que se haga difícil el control del vehículo, así que ojo con aquello. Nos separamos brevemente en una pausa comercial y ya regresamos.